Buenos días, amada iglesia, comprada a precio de sangre. El Señor les bendiga y les guarde, y que una vez más su Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine en esta mañana para entender su palabra, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que nos permita seguir avanzando en esta serie que iniciamos el domingo pasado. Una serie titulada El Rey y la Cruz, basada en el Evangelio de Marcos. Por allí en nuestro fanpage de Facebook, en nuestra página de Facebook, nuestro equipo de comunicaciones está poniendo unos pequeños resúmenes. Si usted no está en la página, puede buscarnos ahí en Facebook como Centro Cristiano Nueva Vida y le da me gusta y ahí va a poder estar enterado. Ahí hay un resumen de lo que fue el inicio de la enseñanza de Marcos el domingo pasado, y habíamos dicho que esa introducción de Marcos es la llegada del Rey. El Rey ha llegado. Marcos es un evangelio que busca presentar a Jesús como el siervo, como el Rey que se hace siervo, ¿cierto? Hay una intención, y este nombre o este título de la serie, El Rey y la Cruz, busca mostrarnos esas dos cosas. En primer lugar, la identidad del que ha venido, que es el Rey Supremo, y también decirnos para qué vino: para hacerse siervo y morir en una cruz. Y miramos el domingo pasado los 8 primeros versículos del Evangelio de Marcos. Dijimos que lo primero que hay en estos 8 versículos es, primero, una presentación en el versículo 1. Marcos es pionero, es la primera persona del Nuevo Testamento en usar la palabra evangelio. Buena noticia, un término que solo se usaba para dar noticias de los grandes reyes, de los monarcas, de que algo grande había sucedido. Y Marcos lo usa en el primer versículo para decirnos que algo grandioso ha ocurrido en la historia, que el Rey ha llegado y que no es el César, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ha llegado, y que esto es capaz de cambiar y trastornar toda la historia para siempre. Así inicia, así es la presentación en Marcos. Luego vimos que hay unas promesas, y están ahí en el versículo 2 al 3 de Marcos, unas promesas de Isaías y de Malaquías, los profetas, anunciando que antes de que el Rey llegara era necesario que un heraldo, que alguien preparara el camino, que se levantara una voz clamando en el desierto. Esta semana alguien me decía, la figura sigue vigente, Luis, porque hoy, cuando un dignatario, cuando un alcalde va a un lugar, primero se envía una avanzada que diga, bueno, ¿dónde se va a sentar? ¿Cuál va a ser la silla? Bueno, la prepara, vamos a ponerla aquí reservado, y prepara todo para que cuando el alcalde llegue todo esté listo. Bueno, este anuncio, estas promesas de que antes de que el Rey llegara iba a venir alguien muy especial, están en Isaías y Malaquías, y esa es la que cita Marcos. Y por último vimos el domingo pasado de quién se trataba: el precursor, un hombre llamado Juan el Bautista. Son los versículos del 4 al 8 del primer capítulo de Marcos. Y dice que Juan el Bautista era un hombre poco convencional, ¿cierto? ¿Cómo era la preparación que este hombre iba a hacer? No iba a limpiar caminos físicos, sino caminos espirituales. Y la preparación tenía que ver con el bautismo de arrepentimiento, con el arrepentimiento que se necesita, la confesión de pecados necesaria para que el Rey se establezca. El reconocimiento de que hemos pretendido ser nuestro propio Rey, hemos pretendido vivir la vida como nos ha parecido. Arrepentirnos, volvernos de eso y reconocer que ahora necesitamos la entrada de este Rey. También nos dice estos versículos acerca de la persona de Juan, cómo Juan estaba vestido, qué comía, dándonos a entender que cumplía perfectamente la profecía de que antes iba a venir Elías, y vemos a Juan vestido igual a Elías. Así termina el Antiguo Testamento: yo les envío al profeta Elías. Y qué revolución debió ser Juan en el desierto vestido como Elías, ¿no? Por eso venía gente de tantos lugares a escuchar a Juan. Y lo que predicaba este hombre en el desierto es: viene tras mí uno del que yo no soy digno, ni siquiera encorvado de poder desatar la correa de su calzado. Él es quien los va a bautizar con espíritu.
Él va a transformarle desde lo más profundo. Ese es el resumen o la introducción de todo el evangelio. Ahora bien, Marcos es un evangelio dinámico, es un evangelio en acción. La palabra preferida de Marcos, el evangelista, es la palabra inmediatamente, en toda su forma. Luego, inmediatamente aparece más de 42 veces. Jesús siempre está en movimiento en Marcos. Siempre está actuando para mostrar que este rey ha entrado para servir, para traer salvación. Por ejemplo, Marcos va a dedicar 6 capítulos completos, los últimos 6, a los últimos 8 días de la vida de Jesús. En los 10 primeros capítulos, Él nos va a decir, el rey ha llegado, Él es el rey, Él es el Cristo, el Mesías prometido, pero ha venido a servir. Y en los últimos 6 capítulos lo va a dedicar a 8 días nada más, de cómo Jesús sirvió, de cómo Jesús se entregó en esa cruz. En Marcos no hay muchas parábolas ni hay muchos discursos como en otros evangelistas, porque Marcos quiere mostrar a Jesús sirviendo, mostrando compasión. Los milagros, de hecho, Marcos es quien más milagros está citando dentro de los evangelios sinópticos, es para mostrar a Jesús con la autoridad sobre todo, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre todo, para que Jesús quede exaltado. Tienen un propósito. Mateo y Lucas citan 20 milagros en 28 y 24 capítulos. Marcos cita 18 milagros en 16 capítulos. Es decir, en proporción es quien más muestra a Jesús actuando. Y los milagros no son para que una persona se lleve la gloria. Y esta es una de las cosas que el Evangelio de Marcos nos va a ayudar a poner en orden dentro de, como decíamos el domingo pasado, todo este desorden que se ha formado hoy en día por haber olvidado lo que realmente es el Evangelio. ¿Para qué son los milagros? Para que una persona se exalte y diga, wow, mira, allá el pastor no sé quién oró y mejor dicho no encuentran dónde poner el pastor. O para que realmente Jesús sea exaltado como el Rey Supremo sobre toda autoridad. Eso es lo que trata el evangelista, poner en orden, y el milagro que está ahí está puesto para mostrar que Jesús tiene completa autoridad y muestra cómo la reacción de la gente alrededor, el asombro al preguntarse, bueno, ¿y quién es este? Para ponerlo en orden, no para que un hombre sea exaltado, porque ya vimos a Juan, de los que Jesús dijo, no hay hombre como él, de los nacidos de mujer no hay nadie como Juan el Bautista. Ya lo vimos decir, yo no soy ni siquiera digno de encorvado estar ahí en sus zapatos. Y dice el apóstol Juan también que las palabras de Juan el Bautista siempre eran, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ese es el orden correcto del evangelio. Más de él, menos de nosotros. Ahora, como Marcos es dinámico, como es el rey en acción, aquí ahora el evangelista nos va a mover, a mostrar cómo el rey hace su entrada. Por eso en esta mañana, el domingo pasado vimos, el rey ha llegado. En esta mañana vamos a ver la entrada del rey. ¿Cuál es la entrada del rey? Y Marcos ya ha usado una serie de figuras, evangelio, el heraldo, preparar el camino para mostrar que el rey va a entrar, que el rey ha llegado. Y aquí va a iniciar cómo el rey hace su entrada. Marcos capítulo 1, del verso 9 al 11. ¿Lo puede buscar? Es el pasaje que marca el inicio del ministerio público de Jesús, el bautismo de Jesús. Dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 3 versículos maravillosos. Este registro del bautismo de Jesús aparece en todos los evangelios. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aparece directamente. En el evangelio de Juan aparece indirectamente.
Juan el Bautista lo cita, dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, y ahí indirectamente cita también este suceso. Marcos ya ha proclamado la llegada del Rey, el inicio de una nueva era para el mundo, el Mesías prometido, anunciado por los profetas. Ya el heraldo había entrado para decir que este gran rey iba a hacer su entrada. Y aquí, así como el heraldo fue algo no convencional, la entrada del rey también fue una entrada poco convencional. ¿Por qué? Porque se esperaría que este gran Mesías, este gran rey, este gran soberano apareciera ¿dónde en Israel? A ver, ¿qué sería lo lógico? Que apareciera en Jerusalén, ¿cierto? Y que además apareciera en el templo, ¿cierto? La muestra del poderío de Israel religioso. Y todos esperarían que todo fuera así pomposo, elegante, pero no fue así. Jesús aparece en el Jordán, en el desierto, para ser bautizado, fuera y lejos de todo el poderío político y todo el poderío religioso. Esta semana ustedes vieron, presentaron a un futbolista en Alemania, y eso es rueda de prensa y foto, y qué te digo, la entrevista, la presentación, ha llegado James, y todo el mundo, pomposo, porque la figura pública debería tener una entrada así, una rueda de prensa, fotografía. Cuando viene el presidente, honores militares, calles de honor, gente bien vestida, pero no es así. Esta entrada inicia con una ceremonia de coronación de este rey bien particular, ¿cierto? Una ceremonia de coronación no convencional. En esta ceremonia donde se va a dar la entrada de este rey que ya había sido anunciado, la autoridad del rey va a ser afirmada desde el mismo cielo. El cielo se va a abrir. Esta es una ceremonia de coronación no convencional para Israel, porque no va a haber aceite para ungir al rey, sino que el mismo Espíritu de Dios va a venir a ungir al rey. El discurso de esta ceremonia no lo va a dar cualquiera. El discurso va a ser dado por el Padre Celestial. Y no lo va a hacer desde un púlpito, lo va a hacer desde el mismísimo cielo. Esta es una ceremonia de coronación maravillosa. Este acontecimiento está lleno de riqueza, de significado, y para nosotros los creyentes esto es más que un suceso histórico. Para nosotros lo que está sucediendo aquí es sumamente importante, porque la Trinidad en pleno está participando en el proyecto de redención de la humanidad. Así como la Trinidad participó en la creación completo desde el inicio, ahora la Trinidad está participando del proyecto de redención de toda la humanidad, para redimir, para volver a crear lo que se había degenerado. Este proyecto está iniciando aquí en esta escena y está participando la Trinidad en pleno. Fíjense que en cada versículo hay una persona de la Trinidad. ¿Lo vieron? Es por eso que nuestras palabras para recordar nuestra enseñanza de hoy tienen que ver con cada una de las personas. Hay 3 versículos y cada una de las personas de la Trinidad aparece. En el versículo 9 está la identificación, es la palabra. La identificación del Hijo, quien aparece en el 9 es Jesús. En el versículo 10 está la unción del Espíritu. Y en el versículo 11 está la aprobación. ¿De quién? Del Padre, ¿cierto? Entonces en cada verso está una persona de la Trinidad participando. Y nuestras palabras serán identificación, unción y aprobación. ¿Se las aprendió? Aquí hacen examen al final. A veces usted sabe y le pregunta, ¿cuáles eran las 3 palabras de hoy? Espérate. Sé que era el Hijo, el Espíritu y el Padre. Bueno, nuestras palabras son identificación, unción y aprobación. Esas son las acciones de lo que está sucediendo en esta escena. Entonces comencemos con la primera de ellas, ¿cierto? Miremos en detalle cada uno de los aspectos que hay en esta escena que hace que sea tan importante para nosotros. La identificación
del Hijo, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino ¿de dónde? De Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, imagine esta escena. Juan el Bautista está bautizando en el Jordán y vienen a él una cantidad de pecadores, es lo que venía, ¿cierto? Una fila con todo el catálogo de pecadores habidos y por haber, ¿cierto? Está ahí en medio Juan bautizando y en medio de esa fila de ladrones, de mentirosos, de toda esa cantidad de pecadores, gente que le metía la mano a los impuestos y se los guardaba y todo. De pronto Juan el Bautista ve a Jesús. Parece que esta es la primera vez que Juan el Bautista y Jesús se van a ver. En lo que se llama el año de preparación de Jesús, se cree que por lo menos Jesús hizo 2 viajes. Este es el primero y el segundo lo hace a Jerusalén para la Pascua porque Jesús vivía en Nazaret, arriba en Galilea. Y Juan lo alcanza a diferenciar, lo alcanza a ver. Imagínense la impresión de Juan, que ya sabía. Había un encuentro previo, pero en ese encuentro previo entre Jesús y Juan no se habían visto porque cada uno estaba en el vientre de su madre y este saltó acá en el vientre de Elizabeth, ¿cierto? Pero la impresión de Juan, ¿cierto? Al ver a Jesús en medio de la fila para ser bautizado. Impresionante. Y el evangelista Marcos nos está diciendo en aquellos días, en esos momentos en que Juan estaba ejerciendo su ministerio. Probablemente Juan llevaba 6 meses ejerciendo su ministerio. Y es probable, ¿cierto?, que Juan había visto desfilar toda clase de pecadores, pero nunca había visto a alguien como quien venía ahora a ser bautizado. Dice que Jesús tendría por ahí 30 años. Lucas es quien se encarga de decirnos cuando este momento pasa. Y Marcos nos deja ver de dónde viene Jesús. Jesús viene desde Galilea, desde Nazaret. Como la audiencia de Marcos no va a saber dónde queda Nazaret, Marcos se encarga de ponerle vino de Nazaret de Galilea, porque Nazaret era una aldea muy pequeña y desconocida. A Nazaret la hace famosa Jesús. Nosotros hoy vemos por todos lados, incluso hay un barrio que se llama el Nazareno. ¿Dónde están los hermanos? Porque Nazaret no era conocido hasta este momento, era una aldea desconocida. Y Marcos entonces tiene que especificar que esta pequeña población allí, llena de gentiles, Galilea está al norte, y el reino del norte es conquistado por Asiria, y Asiria permitió que en ese lugar se asentara toda clase de personas, y cuando la gente regresa, ¿cierto?, cuando Israel intenta recuperar todo esto, hay muchos gentiles, es conocido como Galilea de los gentiles. Es decir, Jesús fue criado en el lugar más gentil posible, un territorio bastante gentil, y está Judá acá al fondo, que tiene cierto recelo porque nosotros sí somos judíos puros, ¿cierto? Acá en el sur, Judá tiene a Jerusalén, tiene al templo, y estos arriba Samaria y arriba Galilea como que no son tan puros. Y cuando usted ve este detalle de Nazaret, usted tiene que prestar muchísima atención. Cuando se llama a los primeros discípulos, hay un hombre llamado Natanael, al que le dice, mira, hemos encontrado al Mesías. Y le dice, sí, ¿de dónde salió? Y en Juan capítulo 1, usted ve las palabras de este hombre al decir, cuando le dice, miren, es el hijo de José de Nazaret. ¿Usted recuerda qué dice esta persona en Juan 1:46? Ve acá, y de Nazaret puede salir algo bueno. Juan 1:46, dame la siguiente. Natanael le dijo, ve, de Nazaret puede salir algo bueno, algo que sirva, algo de bueno puede salir de ahí. Y le dice Felipe, ven y ve. Y siempre hay una discusión, ven acá, ¿cómo así que el Mesías, si el Mesías tenía que venir de la ciudad de David? Y sí, estaba dentro del plan de Dios que el Mesías naciera en Belén, que está en Judá al sur, ¿cierto? Pero que se criara en Nazaret. Incluso su ministerio empieza en Galilea, allá arriba, en Capernaum. Estaba dentro del plan de Dios, que cumpliera las profecías que tenían que ver con David, que naciera en Belén, en la casa de David, pero también que se levantara. Y usted puede leer en Isaías 9,
¿cierto? Versículo 1 y 2, cuando el profeta dice: de ti, de la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El cumplimiento de todo el plan perfecto de Dios. Y a mí me llama la atención ese detalle, ¿cierto? Porque el hecho de que Jesús proviniera de esta aldea insignificante, de esta región tan humilde, al margen de la sociedad judía, al margen del poderío político y religioso, nos pone a nosotros a pensar. Porque nosotros creemos que nuestras circunstancias determinan lo que nosotros somos, ¿cierto? Y cuando hay un verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios, no importa de dónde tú vengas. Yo no sé si usted alcanza a entender la riqueza de esto, ¿cierto? Jesús está saliendo de Nazaret, la más gentil, Galilea de los gentiles, lejos del poderío, de las palancas políticas y religiosas, pero con una determinación de hacer la voluntad de Dios, del Padre, ¿cierto? Y este dato es diciente, no importa el lugar ni el entorno, mientras se viva con el deseo de agradar al Padre y de cumplir su voluntad, no importa de dónde venga. Es decir, yo soy de aquel que se dice: oye, ven acá, y de allá puede salir algo bueno. Sí, porque hay un deseo de hacer la voluntad del Padre. De esa familia puede salir algo bueno, sí, porque no se trata de dónde vengo, sino de lo que Dios es capaz de hacer. Y otra implicación maravillosa, y pensaba en esto también, es seguir a un rey como Jesús. ¿Qué implica seguir a un rey tan humilde como él? ¿Qué implica? Pensaba en una canción de Santiago Benavides que dice: Señor, dame una fe sencilla, así como fue a la tierra tu venida, una fe sencilla como tus historias campesinas, una fe sencilla como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe así como esas aldeas que tú recorrías, sencilla, porque nosotros queremos tener una fe tan rebuscada, ¿cierto? Y Jesús, el Rey, haciéndose hombre, nos muestra esta sencillez. Ahora, la pregunta en medio de todo esto es: ¿por qué, si el bautismo de Juan es un bautismo para arrepentimiento, es un bautismo para perdón de pecados, Jesús se bautizó? ¿Cierto que sí? Los judíos tenían una idea de un rito parecido, y es que cuando alguien llamado prosélito, que no era judío, se quería volver judío, ellos lo lavaban en una ceremonia para convertir un prosélito. Pero el bautismo de Juan tenía una particularidad. Cuando Juan pedía a los judíos que se bautizaran, les decía que debían confesar sus pecados, que debían arrepentirse. Y habíamos dicho que arrepentimiento no es cuando usted llora, arrepentimiento es cuando usted cambia. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y había una señal externa de ese arrepentimiento, que era el bautismo de Juan, de que usted había abandonado sus malos caminos y que ahora le servía a Dios, seguía a Dios. Eso sigue presente en la figura que nosotros tenemos actualmente del bautismo, ¿cierto? De nada sirve ser bautizado si no hay arrepentimiento genuino. Si no hay una transformación, si no nos hemos visto en nosotros mismos como pecadores, si no hemos cambiado desde lo más profundo de nuestro ser, si nuestros pasos no han sido transformados. Hay gente que no se bautizó, se vino a bañar ahí. Amén. Y dice: ¿cómo? Claro, mira su conducta y te vas a dar cuenta. ¿Qué hizo? Se bañó, mojó la ropa. Se hubiese ahorrado y se hubiese ido a la piscina y la hubiese disfrutado mejor. Porque el bautismo en sí mismo no sirve si no hay arrepentimiento genuino. Es una señal de lo que ha sucedido al interior. Y el bautismo de Juan apuntaba a eso. Y Juan sabía. Y por esa razón, ¿cierto? Esta realidad es la que Juan, cuando usted lee el pasaje paralelo en Mateo capítulo 3, versículo 13, usted se da cuenta de que hay una conversación entre Juan y Jesús, porque Juan no lo quiere bautizar.
Y Mateo sí nos los deja ver. Marcos no registra la conversación. Jesús no tenía pecado, su vida no requería confesión, no requería arrepentimiento, no necesitaba conversión, no necesitaba transformación. Entonces, ¿por qué tendría que bautizarse? Y en Mateo capítulo 3 dice desde el verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, ¿qué decía? Yo soy quien necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y solo hasta entonces él le dejó. Y después dice ahí que Jesús fue bautizado y nuevamente la figura de que los cielos son abiertos, el Espíritu desciende en forma de paloma y la voz del cielo dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Juan el Bautista insiste en que debería ser al contrario. Eres tú quien debería bautizarme. Jesús es quien debería bautizar a Juan. Y fíjense que esta actitud fue completamente contraria a cuando venía un líder religioso. ¿Qué pasaba cuando venía Juan el Bautista, un líder religioso así con toda su pompa porque estaba lleno el escenario? ¿Qué decía Juan? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento, muestren realmente que han sido transformados. Pero aquí la actitud es otra. Él lo ve y le dice, eres tú quien debería bautizarme, eres tú. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? En esta ocasión especial, en esta, deja ahora, y dice la hermana Nori, deje así. Por ahora, en esta oportunidad. Y le dice que esto que él está haciendo va a cumplir todo el plan perfecto de Dios, va a cumplir toda justicia. Es decir, que lo que está sucediendo aquí es glorioso. Jesús lo que está haciendo en el bautismo es identificarse con los pecadores que había venido a salvar. El justo, para cumplir toda justicia, no solo en su vida de obediencia, sino también en su muerte. Porque el bautismo de Jesús, esto que está sucediendo aquí, está apuntando para un solo lugar, hacia la cruz, hacia la muerte. El Cordero de Dios sin mancha se está sometiendo a un bautismo diseñado para pecadores como anticipación de que pronto se va a someter a la muerte que merecían esos pecadores. El que no tenía pecado se está identificando públicamente con los que no tienen justicia en ellos. El bautismo, ser bajado al agua y luego ser levantado, solo simboliza una cosa: muerte y resurrección. Eso es lo que significa. Decíamos en la escuela bíblica de los hombres cuando estudiábamos el tema, la mejor palabra para describir un bautismo es un funeral. Dice que vamos, que hoy el bautismo en la iglesia. Bueno, usted va a asistir a un funeral, a alguien que va a morir a su vana manera de vivir y ahora va a resucitar, va ahora a vivir para Cristo. Y cuando nos bautizamos nos identificamos con Él, con Cristo, para después identificarnos con Él en su resurrección. Identificamos con Él en su muerte, para identificarnos con Él en su resurrección. Y Jesús se identificó con los pecadores porque iba a morir. Esta es la razón. Y alguien decía, es decir, que al encarnarse Jesús no solo tomó nuestra naturaleza, sino que al bautizarse todavía descendió más, hermano, y tomó nuestra vergüenza. Todavía descendió más, para ahora identificarse plenamente con nosotros los pecadores. El Rey de Reyes se hace siervo para poner en orden todo lo que se había torcido. Y es maravilloso que Jesús se esté identificando, porque ahora nuestra vida es una vida de identificación con Él. La pregunta es, si Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, ¿por qué a nosotros a veces nos cuesta y nos avergüenza identificarnos con Cristo?
A más de uno han descubierto y le han dicho, es que tú eres cristiano. Y tal como el apóstol Pedro hemos comenzado a patinar. Sí, pero no tanto. Así como que estoy yendo y me gusta. Bueno, te invito, mira, la pasas bien. Pero no es así como que tanto, no. No vayas a creer que ahora y que no me han lavado el cerebro. Si todavía no te han lavado el cerebro, no te has arrepentido, porque en eso consiste. El cambio de mente es que el Señor renueva absolutamente todo. De hecho, eso es lo que pasó. Nos lavaron el cerebro, el corazón, la voluntad y todo, porque bien sucia que la tenían. No vayas a creer, todavía tengo mi pensamiento intacto. Y aquí vemos a Jesús identificándose con nosotros. La identificación plena del que no tenía pecado, identificándose con los que no teníamos justicia, apuntando a un solo lugar. Su bautismo estaba señalando a la cruz, y el bautismo cristiano hoy mira hacia ella nuevamente. Hoy cantábamos eso, ¿no? Y en el momento que se nos olvide, que volvamos nuestra mirada, allí comenzó nuestra amistad. Ahí me reconciliaste contigo. Ese lugar es importante. Entonces, ahí está, en primer lugar, la identificación del Hijo. Continúa la Escritura y en segundo lugar aparece en el verso 10 la unción del Espíritu. Y luego, palabra preferida de Marcos, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Fíjense que Marcos no incluye el diálogo entre Juan el Bautista y Jesús, sino que ahora dirige su atención hasta el suceso impresionante que sucedió. Dice, luego, inmediatamente se produce la coronación divina del rey. Acorde con ese estilo rápido, acelerado, ¿cierto? Pero Lucas nos dice que además de esto, este momento sucede mientras Jesús oraba. Jesús comienza a orar y mientras está subiendo del agua, se desarrolla una escena solemne, un maravilloso acto donde toda la Trinidad interviene. Aquí el gran rey es coronado, el Hijo fue ungido por el Espíritu. Es lo que dice. Dice, vio abrirse los cielos. La palabra que aparece allí, abrirse, es desgarrar, romper. El mismo verbo que aparece cuando el velo del templo se rasga, se parte en dos. Una muestra visible de bendición, de fortalecimiento, porque el Antiguo Testamento había prometido que sobre el Mesías reposaría el Espíritu de Jehová. De hecho, la palabra Mesías, ¿qué significa? Ungido. El ungido, ¿cierto? El Espíritu Santo estaba ungiendo visiblemente a Jesús como una declaración pública de su señorío. Y dice, el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y para nosotros, esta figura del Espíritu como paloma es muy común, ¿cierto? El arte se encargó de, siempre que lo va a representar, lo pone en esa forma. Pero para los primeros oyentes de Marcos, solo hay un lugar donde el Espíritu aparecía en forma de paloma. Los contemporáneos de Marcos no solo hablaban hebreo, sino que hablaban arameo. Y mucha gente en esta mezcla perdió su habla original, el hebreo, y hablaba principalmente arameo. Así que fue necesario hacer la traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, del hebreo al arameo. Y esa traducción se llama el Targum, interpretación o traducción. El domingo pasado dijimos que hay una traducción en griego que se llama Septuaginta. Y hay una traducción en arameo que se llama Targum. En esa traducción hay un pasaje en el cual en el Antiguo Testamento aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Cuál cree usted que es el pasaje? Piense por un momento. Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Y el verbo hebreo que aparece como se movía en la creación, en realidad significa revoloteado.
Así que para capturar esa imagen tan gráfica, el Targum, los escritos que tenían los contemporáneos de Marcos, dice en Génesis 1:2, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma. Y dijo Dios, sea la luz. Es decir, de alguna forma este evento y el mismo autor bíblico, Marcos, están apuntando al principio de la historia, a la creación, así como la creación ha sido un proyecto de 3 personas, de la Trinidad en pleno. Dios, que siendo uno, también es 3 personas. La redención del mundo y el rescate, la nueva vida, es un proyecto de la Trinidad en pleno. Voy a repetir esto. Así como la creación fue un proyecto donde la Trinidad en pleno intervino, esta nueva creación, esta nueva vida es un proyecto donde la Trinidad está participando en pleno. Así es como sucedió la creación y así es como está sucediendo esta, que es el comienzo de una nueva creación. Ahora, Jesús es Dios. Jesús en su divinidad no necesitaba nada, pero en su encarnación y en su humanidad debía ser ungido para el servicio, fortalecido por el Espíritu. Y el Espíritu lo está haciendo en este momento y está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, comienza Jesús diciendo, por cuanto me ha ungido. Es decir, el Hijo de Dios se está sometiendo a la voluntad del Padre y está siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Esta es la nueva clase de humanidad que está iniciando en este momento, hermano. Esta es la clase de humanidad, la nueva creación, la nueva clase de humanidad. El diseño original de Dios para el hombre es estar completamente sometidos a la voluntad del Padre, siendo como el Hijo en el poder del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Ese es su diseño original. Esa es la invitación de Dios. Esto fue lo que se distorsionó con la entrada del pecado. Y aquí se está restaurando todo esto. La pregunta es, ¿qué tan conscientes somos nosotros de la necesidad del Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué tan conscientes somos de nuestra dependencia? Esta nueva clase de humanidad necesita principalmente 2 cosas. La palabra de Dios, lo que Dios dice. Ahí está, tú eres mi Hijo amado, en ti me complace. Y el fortalecimiento y la dependencia del Espíritu. La pregunta es, ¿qué tanto dependemos nosotros de eso? De la palabra y del Espíritu. Somos conscientes de esta necesidad. Jesús en su humanidad, para hacer su entrada, es ungido por el Espíritu Santo. En su humanidad fue lleno para hacer todo lo que hizo durante su ministerio terrenal. Y si Jesús necesitó eso, la pregunta es, entonces ¿nosotros qué? Como dice Banda Angosta, ajá, y nosotros. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Necesitamos depender, aquí está la necesidad de orar, de depender del Espíritu Santo. Esa figura que recoge Lucas de Jesús orando y mientras esto sucede, el Espíritu descendiendo sobre él es maravillosa. Cada uno de los líderes, todo el que pretenda servir al Señor debe tener esto claro. Somos débiles, somos frágiles, dependemos de Él. Esta es la nueva clase de humanidad que se está instaurando en esta escena maravillosa. El Rey vivió y sirvió en dependencia del Espíritu Santo. Usted va a ver esa constante en la vida de Jesús, en su nacimiento, en su bautismo, en la tentación, en el ministerio, en los milagros, en su muerte, en su resurrección. La dependencia del Espíritu y el poder del Espíritu sobre él. Y hay una cosa más en la escena. Está la identificación del Hijo, está la unción del Espíritu y hay una tercera cosa, ¿cierto? Aparece en el verso 11 la aprobación del Padre. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Cada miembro de la Trinidad está presente en el bautismo. El Hijo está en el agua, el Espíritu desciende en forma visible sobre él. El Padre expresa desde los cielos y de manera audible su aprobación, es un elogio superlativo. Manifiesta la perfección absoluta del Hijo de Dios. Muchos dieron testimonio de Cristo, ¿cierto? Ángeles, pastores, Juan el Bautista, sus discípulos, pero ningún testimonio es tan importante como este. El Padre está diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De nadie jamás se ha dicho algo así. Se les llamó a los siervos de Dios amigos, hombres de Dios, siervos, pero nunca hijos. Y este no solo es hijo, sino que además de ser hijo, ¿qué es? Amado, el objeto del amor del Padre. Se expresa una relación. Solo porque nosotros hoy estamos en el Hijo podemos ser amados por el Padre. Por estar en Él. Y qué privilegio estar y ser parte de este amor. Y dice que el Padre está anunciando, tengo complacencia, que todo lo que Jesús hacía, que todo lo que va a hacer complace completamente al Padre. Este sería un sacrificio definitivo que iba a satisfacer toda la justicia de Dios y que ya el Padre está diciendo, lo apruebo. Así se inaugura, así entra el Rey que va a establecer el reino de los cielos, el reino de Dios. Esta declaración del Padre reúne o condensa por lo menos dos pasajes del Antiguo Testamento. El primer pasaje está en el Salmo 2. El salmista escribe un salmo completamente mesiánico y en el verso 7 se refiere al Mesías como su hijo al que promete darle por herencia a todas las naciones. Dice el verso 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho que mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y el otro pasaje que recoge esta declaración del Padre está en Isaías 42:1. Por poca, usted cuando mira la concordancia de su Biblia lo manda a este pasaje. El pasaje en el cual el profeta Isaías habla del siervo sufriente, aquel que iba a venir, el escogido. Y dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Wow. Eso es lo que condensa la declaración. Jesús, el Hijo amado, llamado a ser Rey de las naciones, así como dice el Salmo. Rey absoluto, pero que primero se hace siervo para sufrir y padecer nuestro lugar. Ese pasaje de Isaías 42, ¿vio el título que tiene? ¿Cómo dice? El siervo sufriente. Estas palabras de aprobación están diciendo, Él es mi hijo amado, Rey de todas las naciones, pero se hace siervo para sufrir en rescate por cada uno de nosotros, así como lo ha dicho el profeta Isaías. Estas palabras de aprobación quieren decir que Jesús siempre hizo la voluntad del Padre, no solo en su vida, sino también en su muerte. Agradó a Dios siempre. Y estas palabras también muestran el profundo amor del Padre. Él es su Hijo amado. El Padre está entregando al Hijo a quien ama, en rescate por muchos. Entonces fíjense cómo cada una de las personas de la Trinidad está interviniendo. Y cuán importante es este suceso. ¿Saben una cosa? Este suceso es crucial para el ministerio de Jesús y es crucial para nosotros como creyentes. Conforme avancemos en Marcos, usted se va a dar cuenta por allá en el capítulo 11 que los fariseos le empiezan a preguntar, los principales sacerdotes y escribas, en el verso 28 de Marcos 11, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas que estás haciendo? ¿Lo has leído alguna vez?
Y Jesús les dice, bueno, yo les voy a contestar esa pregunta si ustedes primero me contestan una pregunta a mí. Y bueno, ¿cuál pregunta? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Todos estos hombres, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, piden consulta y dicen, ya te contestamos, consulta grupal, llamado a un amigo. Y se reúnen y empiezan a decir, mira, si decimos que es del cielo, nos va a decir, ajá, y entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que es de los hombres, la gente tiene a Juan por profeta y se nos va a venir encima. Vamos a decirle que no sabemos. Esta es la conclusión de todo este cónclave de escribas, sacerdotes. Y no, ¿cierto? Entonces ellos llegan y le dicen, Jesús, tenemos la respuesta. ¿Cuál es? No sabemos. Y Jesús les dice, yo tampoco les respondo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué este suceso es tan importante? Porque si estas personas no eran capaces de reconocer el bautismo de Juan como de Dios, y por extensión el bautismo de Jesús y lo que sucedió allí como una evidencia real de toda la autoridad que tenía el rey, que los iba a poder convencer. No había nada que agregar. Si ellos no son capaces de ver en ese bautismo al Espíritu descender en forma de paloma, pararse sobre él, a la voz del cielo decir, tú eres mi hijo amado. Si no son capaces de reconocer eso como un suceso de cuál es la autoridad verdadera del rey que está frente a ellos, ¿qué más hay que agregar, hermano? No hay nada más que discutir. Jesús le dice, ¿sabes qué? Si te niegas a entender que Juan era el heraldo, era el profeta de Dios, no vas a entender de verdad lo que ocurrió en el bautismo, donde el Espíritu ha ungido al Hijo y donde el Padre lo aprobó. Esa es la autoridad con la cual él hace esas cosas. Si ustedes rechazan eso, no hay nada que discutir con ustedes que les vaya bien. No sabemos, listo, adelante. Este suceso es impresionante. Pero hay algo más impresionante, y con esto vamos a ir concluyendo en esta mañana. Y es que este suceso que hemos leído en la mañana de hoy es uno de los sucesos más impresionantes. De hecho, la doctrina cristiana de la Trinidad reta nuestro intelecto. ¿Cómo así que Dios es uno en tres personas? Eso reta nuestro intelecto. Los que estudiamos ingeniería, para nosotros uno es uno y tres es tres, mi hermano. Los matemáticos no mienten. Si usted ponía 1 es igual a 3, lo cogía la profe Diana y lo reprobaba enseguida. Pero estas dos verdades subsisten dentro de la doctrina cristiana. Así como entendemos que Jesús fue 100% hombre, completo en su humanidad y encarnaba la deidad, todo estaba en él, era 100% hombre, 100% Dios. Esta verdad convive juntica. Dios es uno, Dios es tres. No más inclinadas hacia un lado, no, tienen el mismo peso. Quisiera poder describirles eso, pero no me alcanza, no puedo hacerlo. Eso reta nuestro intelecto. Dios en tres personas, pero esta escena muestra realmente lo que está sucediendo al interior de la Trinidad. Y que Dios no es un Dios estático, sino que la Trinidad en pleno, estas tres personas se aman, se admiran y se glorifican una a la otra. Usted ve al Hijo orando, el Espíritu descendiendo sobre él y el Padre afirmándolo. Hay una dinámica impresionante. El cuadro que Marcos está poniendo es un cuadro impresionante. Jesús sale, el Espíritu le cubre con poder y el Padre lo envuelve en amor diciéndole, tú eres mi Hijo, en ti tengo complacencia. Esto es lo que ocurre al interior de la Trinidad. Estas tres personas son una glorificación, un deleite al interior de nuestro Dios, de lo que nosotros exaltamos. Cada una de estas personas está envolviendo y abrazando a las otras. Wow, para mí esto es maravilloso. Porque esto mismo es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. No una vida centrada en nosotros mismos, sino que nosotros dejemos de pretender que todo gire alrededor de nosotros,
sino que ahora nosotros entremos a girar en torno a Dios, a lo que Él es, su invitación a participar de lo que Él es, de su amor, de su gozo, y que nuestra vida, mientras gira alrededor de Dios, pueda girar también alrededor de otros, y todo sea dinámico. ¿Qué pasaría si yo llamo 5 personas aquí y le digo, tú vas a hacer que los otros giren alrededor tuyo, y a los 5 le digo lo mismo? Se vuelve un caos, ¿sí o no? Todo el mundo pretende que tienes que girar alrededor mío. Pero si yo cojo 5 personas y le digo, cada una va a girar alrededor de otro, ¿qué va a haber? Movimiento, ¿cierto? Todo el mundo va a pretender girar uno en torno a otro. Esto es lo que está sucediendo y esta es la invitación de Dios. Los solteros, ya los que se casaron, ya no. Usted quiere ser feliz en su matrimonio, cuando usted se case, búsquese una persona que gire en torno a Dios, que toda su vida gire en torno a lo que Dios es, y usted entre en esa misma dinámica, y cuando los dos se encuentren, va a ser glorioso y maravilloso. Usted quiere fracasar, consígase a una persona que lo quiera a usted para que lo haga feliz. O pretenda usted ser feliz con esa persona que se va a casar. Me caso y se queda usted quieto para que él me haga esto, para que él ahora y para que otro quiera girar para ver si va a ser feliz. Esta es la dinámica de la Trinidad. Y esta es la invitación me estoy haciendo entender. Es maravilloso porque esto tiene implicaciones muy importantes. Una vez discutía con un amigo y me decía, ¿para qué Dios nos creó? Porque él veía a Dios como si Dios estuviera ahí aburrido, como que voy a crear a alguien con quien hablar, porque estoy solo, estoy como forever aquí, entonces quiero crear a alguien con quien hablar, a quien darle mi amor. Pero si usted entiende las implicaciones de esto, sabe que el amor y el gozo siempre han existido al interior de Dios. El amor solo se puede dar en medio de una relación. Y si Dios es unipersonal, entonces el amor no existía antes de que el mundo existiese. Me estoy haciendo entender. Pero como Dios es 3 personas en una, ya había amor y ya había gozo en Él antes de crear todo lo que existe. La pregunta es, entonces ¿para qué nos creó? Para que nosotros disfrutáramos de ese amor y de ese gozo que Él tiene. Qué implicación tan enorme, ¿cierto? Esta imagen de Dios tripersonal, este amor que es su esencia, el amor que es la esencia de Dios que siempre ha existido y que Dios ahora nos está diciendo, ven. Dice uno de mis escritores favoritos, Timothy Keller, nosotros fuimos creados para ser parte de una danza divina con la Trinidad. ¿Qué significa eso? Que Dios nos creó para proporcionarnos amor y gozo que Él tiene desde siempre, desde la eternidad. Que para que nuestra vida, cuando gire alrededor de Él, le glorifique toda nuestra vida, todo lo que nosotros somos, va a ver la luz de esta relación y le vamos a servir incondicionalmente. Vamos a experimentar su gozo. La pregunta es, ¿hemos entrado en esta dinámica, en esta danza con la Trinidad? O sí, allá hay un Dios, sí, pero todavía estático y todavía no está girando en torno a Él. La pregunta es, ¿bailamos continuamente en esta relación? ¿O solo buscamos cuando tenemos problemas y ahí sí oramos y ahí sí? ¿O para nosotros nuestra vida en pleno gira en torno a Él, lo que Él es? Esta es la invitación cuando hay amor, esta relación de querer girar. Los novios, ¿cierto? Cuando eran novios y se llamaban uno al otro, ya era momento de colgar. ¿Qué pasaba en ese momento? Hermano, esto se está acordando del teléfono fijo, imagínense. Teléfono y fijo. Y entonces empezaba una danza. Cuelga tú. No,
tú. No, cuelga tú, sé tú quien cuelga. No, cuelga tú. Bueno, colguemos los dos. A la 1, a las 2, a las 3. Ah, sí, viste, no colgaste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto se extendía en la dinámica esa llamada por eso? Por no querer ser yo. Se podía extender porque quiero girar en torno a otro. Yo no quiero dejar de hablar contigo. No quiero ser yo quien pause esto. De eso se trata, una dinámica continua, de relación continua, incesante, de estar continuamente girando en torno a esta maravillosa. Y esta escena del bautismo de Jesús nos muestra la Trinidad en pleno. Ahí está el Hijo identificándose con aquellos pecadores por quienes vino a morir, desde la sencillez de la desconocida Nazaret de Galilea, para que ya no sea una excusa de dónde vengo. Todo el mundo, sí, Jesús lo pudo hacer porque claro, como estaba en Jerusalén, era hijo. No, el hijo del carpintero, de allá de Nazaret, de donde se decía, ven acá, y de allá se puede salir algo. Puede salir algo bueno, para que no tengamos excusa. Esta nueva humanidad que está formándose en Cristo, y que Jesús es el máximo estandarte, depende del Espíritu, del poder del Espíritu, y depende de la palabra del Padre. Él ha dicho, tú eres mi hijo, y si Él lo dijo, no importa lo que el mundo diga. Ahí está el Hijo identificándose con nosotros los pecadores. Ahí está el Espíritu ungiendo, la unción necesaria para el ejercicio del ministerio. Un mensaje directo a esta nueva clase de humanidad. Necesita depender del Espíritu en todo. Esta creación nueva se está creando en la obra de Cristo, en lo que Él es. Y ahí está la aprobación del Padre, el testimonio máximo de que su vida y su muerte son suficientes para satisfacer la justicia de un Dios justo. En ti tengo complacencia. Hoy nosotros podemos ser amados, hoy podemos reconciliarnos con Él a través de la obra de Cristo. En palabras maravillosas. En un mundo donde todo el mundo quiere estar arriba, quiere ser el líder, quiere ser el rey, quiere ocupar los primeros, quiere los aplausos, quiere que cuando llegue en la fila le rindan pleitesía. El verdadero rey, el Hijo de Dios, se hace hombre para que los hijos de los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Eso es lo que está ocurriendo aquí. La entrada del rey que se hace siervo, el Hijo de Dios haciéndose hombre para que los hijos de los hombres pudiéramos ser hijos de Dios, el primogénito. Ahora, a través de la fe en Él, a través de unirnos a Él en arrepentimiento y fe, y ahora mientras Él se vuelve el Señor de nuestra vida, podemos estar en la relación correcta con Él. Una escena maravillosa y con muchas implicaciones. Quiero que donde estás por un momento puedas cerrar tus ojos y mirar este cuadro pleno de así como en la creación toda la Trinidad desde el inicio. El libro de Génesis muestra la pluralidad al decir hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Sobre lo que estaba en el corazón de Dios. Está la pluralidad. Hagamos. Así como la Trinidad en pleno, estaba la palabra, dijo Dios. Estaba el Espíritu revoloteando sobre la faz. Este mismo cuadro del bautismo nos está mostrando a la Trinidad en pleno participando de un nuevo proyecto, de una nueva creación más grande, más gloriosa que la primera creación. Poniendo en orden todas las cosas, todo lo que el pecado había torcido. Esta entrada del Rey es para decirnos una nueva
era ha llegado, un nuevo comienzo hay. Una nueva humanidad se levanta en Cristo. Miramos esta escena y podemos ver a la Trinidad en pleno participando de este nuevo proyecto. Siempre hablamos del amor del Hijo para entregarse hasta la cruz, pero este cuadro también nos muestra que el Padre estaba entregando a su Hijo amado. El amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor con el que el Padre nos ha amado. Vemos la Trinidad en esta danza maravillosa de uno glorificar al otro, Jesús orando, la voz del cielo afirmándolo, la aprobación desde los cielos, rasgando el cielo y el Espíritu sobre él. Vemos esta danza maravillosa y vemos también la invitación de Dios para que nosotros participemos de esto. La invitación para que nosotros podamos vivir nuestra vida y disfrutar de todo este amor y del gozo que se vive al interior del Dios al cual servimos, al cual hemos rendido nuestra vida. El amor que siempre ha sido la esencia de nuestro Dios. Y que ahora Dios nos creó y nos está volviendo a crear para que nosotros le amásemos, para que nosotros pudiéramos disfrutar de el gozo que solo Él puede dar. Él no necesitaba nada, Él ya tenía todo en sí mismo, pero nos creó para proporcionarnos su amor y su gozo. Y si bien el pecado distorsionó este diseño original, aquí está la escena en la cual el Rey ha entrado a la humanidad para poner en orden todas las cosas, para que ahora nuestra vida no gire alrededor de nosotros mismos, sino que gire en torno a Él, de glorificarle, de exaltarle, de rendirnos por completo como Rey de nuestra vida. Y cuando toda nuestra vida gire alrededor de Él, vamos a ver todo a la luz de esa relación y vamos a servirle incondicionalmente y vamos a experimentar su gozo y vamos a experimentar la realidad de esta nueva humanidad. Vamos a experimentar el nuevo nacimiento, vamos a experimentar que realmente tenemos nueva vida. Señor, queremos que todo gire en torno a ti, Señor. Que en esta dinámica, Señor, nosotros no te busquemos solamente cuando tengamos algún problema, Señor, sino que en nuestra vida continuamente todo gire en torno a nuestra relación. Señor, no queremos girar en torno a hombres, en torno a personas, Señor, sino que nuestra vida sea una danza alrededor de lo que tú eres para mantenernos siempre en movimiento. Y que nuestras relaciones con otros fluyan porque hemos renunciado a nosotros mismos. Señor, en este lugar, ¿cuántos enfrentan dificultades por haber pretendido ser su propio rey? Tú sabes cuántos esposos en esta mañana, Señor, enfrentan dificultades en su hogar porque están esperando que el otro gire en torno a mí. Y por eso la relación está estática, sin movimiento. Señor, aviva nuestros corazones, de tal forma que levantes en este lugar personas dispuestas a girar siempre en torno a lo que tu palabra dice, a lo que tú eres, a tu esencia. Y que mientras estemos concentrados en que tú seas el Rey de nuestra vida,
esta misma actitud, este mismo sentir que hubo en Cristo, también esté en nosotros para entregarnos en amor sacrificado por otro y para que nuestra vida no esté estática, sino girando en torno al otro. Y que en mi cónyuge haya ese mismo sentir, Señor. Y nos vamos a encontrar los dos danzando, girando en movimiento, en torno tuyo y alrededor del otro, de sus necesidades. Señor, ¿cuántas de nuestras relaciones están estáticas por no entender esto? Esperando que me visiten, esperando que me den, esperando que yo pueda satisfacer mis propias necesidades. Pero así como Jesús se identificó con nosotros los pecadores, ahora queremos identificarnos con Él. Llenarnos de esto mismo, de ese mismo deseo de hacer siempre la voluntad del Padre, de cumplir toda justicia. Que este sea nuestro mayor deseo, Señor. Y que este proyecto tuyo que quieres formar en nosotros el carácter de Jesús, la muestra de la verdadera humanidad en la que estabas pensando. Una humanidad como tu Hijo, como Cristo, que depende de tu Espíritu y que siempre sigue tu voz y es afirmada. En la humanidad de Jesús podemos ver cuál era el proyecto original, Señor, y lo que has venido a poner en orden. Lo que el pecado distorsionó, ahora es puesto en orden por el Rey, que hace su entrada, no en una ceremonia pomposa, sino en un funeral como el bautismo, apuntando a la cruz, que era nuestro lugar, apuntando a cuál era el pago para tener la relación correcta contigo a causa de nuestro pecado, Señor. Y ahora invitándonos, Señor, a entrar a esta dinámica contigo, de conocerte, de experimentarte, de experimentar tu gozo. Que nuestra vida gire siempre, Señor, en torno al ejemplo del Hijo, a la dependencia del Espíritu y a lo que el Padre ha dicho. Esta es la clase de humanidad que quieres levantar y es la clase de hijos que queremos ser, porque a través de la obra de Jesús podemos ser llamados tus hijos. Y aquí está el inicio para poner en orden todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.